Esta es una producción de Grupo Fórmula. Tenemos noticias positivas y muchas noticias negativas que surgen todos los días, pero dije, vamos a ser optimistas, vamos a hablar de una buena noticia y no es un optimismo infundado, es un optimismo que se basa en una realidad, es más, se basa en pesos y centavos. En el primer semestre de este año, por concepto de remesas, llegaron al país 27.600 millones de dólares. Estoy redondeando esto. La cantidad exacta, 27.565 millones, pero vamos a redondearlo al número superior. 27.600 millones. Es una cifra récord. Es más, 16% por encima de los 23.600 millones de dólares que llegaron durante los primeros 6 meses del año pasado. No olvidemos que cuando empezó la pandemia, no pocos fueron los analistas que pronosticaron que disminuiría el monto del dinero que los mexicanos y personas de origen mexicano envían regularmente a sus familiares radicados en nuestro país. El 15 de abril de 2020 escribí en los diarios donde suele publicarse mi columna aquí en la Ciudad de México en El Economista, escribí esto: Estados Unidos ya está en recesión y de acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, su Producto Interno Bruto caerá 5.9% este año, lo cual se traducirá en menos demanda de las exportaciones mexicanas, menos turistas estadounidenses hacia México y una baja de entre 17 y 25% de las remesas hacia nuestro país, entre otras desagradables realidades. Entre los que pronosticaron dicha baja estuvo BBVA Research, que en un informe del 1 de abril de ese año, del 2020, señaló que debido a la pandemia el nivel de remesas podría recuperarse hasta 2023 o 2028, no sin antes aclarar que debido a la incertidumbre en torno a su duración, es difícil poder estimar los impactos de la crisis por COVID-19 en el flujo de remesas a México. La verdad que en abril del año 2020 todos estábamos en la incertidumbre, algunos creíamos que la pandemia iba a durar 3, 4 meses y que todo regresaría a lo normal. Todos nos equivocamos. Ahora bien, pocos tomamos en cuenta que los mexicanos y mexicano-estadounidenses que radican en Estados Unidos han siempre enfrentado momentos de gran adversidad y que pese a ellos han seguido mandando parte de sus ingresos a sus familiares. Por esa resiliencia demostrada durante décadas por los llamados paisanos, los pronósticos pesimistas pues no se cumplieron. Así, en el primer semestre de 2020, en plena pandemia, las remesas fueron casi 11% más que en el primer semestre de 2019. Al concluir el primer año de la pandemia, las remesas fueron por 40.600 millones de dólares, 11% más que en el 19. En 2020 fueron aún más los dólares que recibieron millones de mexicanos de sus familiares. Y así ha ido en aumento. ¿Por qué está creciendo tanto? ¿Por qué están rompiendo los récords? A ver, Manuel Orozco, miembro de la Junta Asesora de Servicios Financieros y director del Programa de Migración, Remesas y Desarrollo del Diálogo Interamericano, opina que la nueva migración, además de las entradas legales autorizadas a través de visas H2 y la unificación familiar, va a agregar a 350,000 mexicanos este año a Estados Unidos. El 70% de ellos van a mandar dinero, pero además van a mandar en promedio 3% más de lo que se envió el año pasado por remesa. Julia Yansura, directora de programas para América Latina y el Caribe de Global Financial Integrity, dice que el crecimiento de las remesas está siendo impulsada por la necesidad económica y la inflación en México, junto con un dólar relativamente fuerte y patrones de envío más frecuentes entre los migrantes en Estados Unidos. Y Tara Hariharan, directora gerente de investigación de Macro Global en NWE Management, asegura que las tasas de interés ascendentes en Estados Unidos han fortalecido al dólar. Las remesas aumentan cuando el dólar puede comprar más pesos.
Además, las remesas digitales están ayudando a que las transferencias sean más convenientes. La gente ya no tiene que ir a una oficina, lo hace directamente desde su teléfono. O sea, son muchos factores, pero caray, todo el mundo se equivocó ayer en el 2020. Bueno, no todo el mundo, pero muchos se equivocaron. Hugo. Pues era muy difícil pronosticar con tantas variables en la pandemia, Eduardo. Creo que sí había muchos factores para equivocarse por un lado. Por otro lado, nadie esperaba una oferta de trabajo tan grande en Estados Unidos. Y todos sabemos, por ejemplo, que la política en Estados Unidos, sobre todo la política económica, cuando necesitan mano de obra, relajan la entrada. Cuando esto llega a un punto límite, empiezan las deportaciones masivas, como fue con Barack Obama. Pero además esta oferta de trabajo también está generando muchas horas extras, está generando dobles turnos en los trabajadores mexicanos, que son prácticamente la parte de la base más baja de los trabajos en Estados Unidos. Y pues esto obviamente también genera este aumento en las remesas. Lo que estás hablando tú, Eduardo, creo que vamos a acabar el año con 50,000 millones de dólares o arriba de 50,000 millones de dólares en el 2020. No, arriba, porque el año pasado fueron 51,600 millones. Pues o imagínate. Sea que, como va el asunto, se va a rebasar tranquilamente. Así es. Ahora, me dio mucha ternura ahorita que te oí decir es que se ponen a correr mexicanos, bla, bla, bla. No más que México ha deportado, por ahí me quedé con un dato de más de 61,000 guatemaltecos en lo que va del año. México ha deportado, o sea, tampoco te pongas es que deportan mexicanos. Tenemos un gobierno bien deportador, ¿eh? No, México siempre ha sido, en ese sentido, siempre ha sido muy, muy estricto, Eduardo, con la migración. 61,000 mexicanos, guatemaltecos, bueno, exacto, 61,283 hasta julio de este año, por avión y por tierra, a su casa, es lo que nos dicen. Guillermo. En todo caso, sí, es una magnífica noticia que esté llegando esa cantidad de remesas porque sirve para aliviar los problemas que tenemos, sobre todo la gente que no encuentra trabajo o que a raíz de la pandemia perdió negocios, pero no es una economía que se está generando el país. O sea, partimos de una premisa muy triste porque tenemos que expulsar mexicanos para que puedan mandarle dinero a sus familias y eso porque luego a veces el gobierno lo utiliza como un logro, creo que es un total contrasentido. El logro es correr a tantos mexicanos, Ve así las cosas. En México nuestros gobernantes siempre han presumido que se van los mexicanos, pero son grandes, son héroes anónimos. No, pues ahí sí es un éxito, ¿eh? Bueno, casi 5 millones de hogares dependen de estas remesas. Si quieren calcular 3 personas por hogar, estamos hablando de 15 millones de mexicanos dependen de esto, más del 10% de la población. Alejandro. Oigan, pero ¿sí son remesas? Digo, no quiero dar el comentario pesimista ni tampoco ser, como dirían los anglosajones, un party pooper, pero como dice Eduardo, primero, según la ENIG, el 5% de las familias mexicanas son las que reciben las remesas. Reciben... No, yo no dije el 5%, yo no dije 5%, dije que son 5 millones de familias. No, de acuerdo a la encuesta, solamente el 5% de las familias mexicanas reciben remesas. Entonces, si van a recibir 50,000 millones de dólares, esto las pondría en el 5% más rico del país. Entonces, invitando a la reflexión, deberíamos de decir, a ver, ¿estas son remesas o también el crimen organizado está utilizando el ya, tú echas a perder todo. No, eres un aguafiestas. Vamos a ir a mensajes. ¿Para qué echas a perder todo? Regresamos. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.